El turrón con más historia de Bilbao te espera en el único portalito de toda la vida. Turronería Delia Ibáñez en Correo 12. Elaboramos nuestros dulces navideños y helados con todo el sabor de la tradición e innovación. Adelia e Iván Ibáñez, nieta y bisnieto de Eladio Ibáñez Coloma, te desean una feliz Navidad. Turronería Delia Ibáñez, la turronera del portalito, solo en Correo 12. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Bilbo Sport Basket, la actualidad del básquet de Vizcaya a través de Telebilbao y por supuesto también nuestro básquet vizcaíno, como decía, pero también no solamente de la categoría élite, por decirlo así, sino también pues cosas interesantes de ese básquet más modesto o de ese básquet que a lo mejor la mayoría de los mortales no conocen, los entresijos, como puede ser por ejemplo el programa de tecnificación. Muchos se preguntarán, quizás espectadores que no están muy metidos de lleno en el mundo del baloncesto, ¿qué es esto de la tecnificación? Pues eso vamos a explicar en este programa, pero también todo aquello que tiene que ver con el baloncesto dentro de la tecnificación, como con la nutrición o con la educación, en este caso física, por decirlo de alguna manera, porque a veces hasta las posturas son muy importantes en los deportistas, sobre todo en los jóvenes valores, las promesas o los chavales en sí, o por ejemplo qué es lo que comen o qué les damos de comer en casa. También es interesante, ¿por qué no? Pues de eso vamos a hablar en este programa y lo vamos a hacer por supuesto con invitados. Uno de ellos es ya de sobra conocido, Chuchi Solar, que es el coordinador de todo esto, del tema del programa de la tecnificación. Buenas tardes, Chuchi. Muy buenas tardes. Bueno, coordinador dentro de la pirámide, y no nutricional precisamente, sino del organigrama de la Federación, de la tecnificación, estarías un poquito en el segundo puesto, el director deportivo es Iñaki Camarero, y ahí estás tú un poco pues dando el callo en la cancha y aquí también el plato de Telebilbao, claro. Sí, bueno, esto del segundo puesto, quinto puesto, no es un tema, es un tema organizativo, no es un tema... No es un tema de competencias, porque cada uno tiene su máxima competencia en el trabajo que desarrolla. O sea, no porque yo esté como coordinador tengo más responsabilidad, igual a la hora de coordinar, pero no a la hora de trabajar, porque normalmente los entrenadores tienen bastante más responsabilidad que yo en la pista o ellos como responsables de las áreas de nutrición y preparación física. De todas formas, tú estás un poco en todos los sitios, porque en la pista también estás, Chuchi. De hecho, ayer tuvimos el placer de estar en una de esas jornadas, de esas sesiones de tecnificación, le Castro a Lauro, y es lo que vamos a ir mostrando paulatinamente esas imágenes un poco de qué es lo que se hace en una jornada de tecnificación. Pero también está con nosotros Eneko Izcara, que él es, vamos a decir de alguna manera, el que se encarga de la nutrición de los chavales o de aconsejarles, pero bueno, también hay una serie de charlas que se han dado para los AITAs que están invitados a conocer un poco, pues, a veces cosas que uno desconoce o que le puede sorprender. Eneko, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Responsable de la nutrición de los chavales dentro del programa de tecnificación, pudiéramos decir así, ¿no? Sí, bueno, lo que intentamos al introducir esta parte dentro de la tecnificación era un poco marcar unas pautas o empezar a introducir un conocimiento claro de lo que realmente se tiene que hacer y lo que se tiene que evitar a la hora de alimentar a nuestros futuros jugadores de baloncesto. Hablaremos de ello y por supuesto, como no, pues la educación física o la preparación física, y de eso se encarga Javier Saiz de la Maza, que él es el responsable pues de esto, de la actitud de los chavales, por ejemplo, pues el calentamiento antes de realizar una función deportiva, la que fuese, y en este caso lógicamente todo ello relacionado con la tecnificación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy importante el tema de la preparación física. ¿Hay muchos errores al respecto los chavales o están más al día sobre esto? Bueno, la verdad es que el deporte base, el baloncesto de base, pues hay una gran laguna en cuanto a la preparación física, sobre todo en coordinación, en distintos... no se trabaja bien en las etapas de crecimiento, entonces, pues bueno, a la hora de que el jugador o la jugadora va avanzando en edad, pues tiene distintas carencias que perjudican el rendimiento deportivo. Pero bueno, pues estamos para que conozcan un poquito, asesorar y que conozcan un poquito el trabajo que se puede realizar desde este punto de vista. Bueno, pues con ellos vamos a hablar de ese proyecto muy interesante. Pero, ¿qué es la tecnificación? Chuchi, ¿cómo nos lo puedes explicar en pocas palabras? Bueno, que el programa de tecnificación en principio es una de las piedras angulares que quiere vender la Federación dentro de su candidatura última. Es un programa que ha existido durante los últimos años y que bueno, se le ha querido dar un impulso intentando, pues, dentro de los recursos que tiene la Federación, dar la posibilidad a chavales y chavalas que tengan un acompañamiento dentro de su formación y un complemento que les pueda
animar o estimular para que en un momento determinado sean jugadores de baloncesto. Es un poco la frase que hemos repetido ayer en la charla con padres, que hicimos también en la reunión con clubs, y el mensaje es ese, ¿no? Nosotros entendemos que en 17 sesiones de trabajo que vamos a tener durante la temporada no vamos a poder dar un punto diferencial de mejora, pero sí que podemos asesorar, educar, incentivar, motivar para que los jugadores que ya son jugadores de baloncesto tengan la necesidad o quieran ser jugadores de baloncesto, ¿no? No solamente que jueguen baloncesto, sino que quieran ser jugadores de baloncesto. Y bueno, pues intentamos trabajar, como se ven en las imágenes, con grupos reducidos de 6 chavales por entrenador, de edades desde minibásquet hasta junior de primer año. Hacemos un trabajo previo de preparación de las sesiones, con los entrenadores, todos los entrenadores podemos hablar de todo lo que queramos, ¿no? Un poquito los entrenadores que están actualmente son entrenadores nacionales, tenemos 6 entrenadores que son los que dirigen más o menos las sesiones, otras 6 personas que son los colaboradores del grupo, que nos ayudan en este tipo de sesiones cuando hace falta desdoblar, en el seguimiento de jugadores, a la hora de ver jugadores por el campo. Hay muchos componentes a la hora de poder explicar lo que es la tecnificación. Sí, no, veo que es bastante complicado. Bueno, en imágenes lo que estamos viendo efectivamente es un poco pues, una de esas sesiones, no de tiro, aunque veremos después sesiones de tiro, pero sí un poco de la preparación de los jugadores, claro, porque aquí se tienen en cuenta todos los factores, ¿no? El tema de coordinación muy importante, como estamos viendo, ¿no? Bueno, lo que intentamos en principio es hacer una selección dentro de lo posible, dentro de la gran amalgama de jugadores que tenemos en Vizcaya, ¿no? Y trabajamos bajo 3 parámetros, que son los parámetros físicos, la herencia, la genética, puesto que el baloncesto es un deporte que sesga en cuanto a la capacidad física. Luego trabajamos con jugadores que tengan una capacidad técnico-táctica, o sea, que tengan un talento hacia este deporte, no solamente, si va acompañado por la estatura, evidentemente mucho mejor. Y luego un tercer factor, el factor emocional o psicosocial, o como lo quieras enfocar, donde el chaval no solamente le guste el baloncesto, sino que esté arropado por un entorno que le facilite su trabajo, tanto a nivel familiar, a nivel de club. Entonces buscamos que esos 3 factores puedan ser los que marquen a la hora de la selección de los chavales o las chavalas que son susceptibles de tecnificar, que a lo largo del año van pasando, porque no quiere decir que una persona que entra en tecnificación cumpla las 17 sesiones. Queremos intentar abarcar a un montón de clubs, un montón de gente, y poder incentivar a un montón de personas que en un futuro puedan dar un salto de calidad en su formación. Claro, yo la pregunta es un poco, Chuchi, es todos estos chavales, ¿cómo llegan a esa tecnificación? Vais diciendo que no todos pueden estar o no van a estar las 17 sesiones, es decir, ¿de qué manera es una comunicación con los clubes? ¿Tenéis ojeadores, por decirlo así, y entonces vais llamando un poco a esos chavales a través de los clubes? ¿Cómo lo hacéis? En principio, el año pasado ya se hizo una operación altura para intentar detectar con una convocatoria chavales y chavalas que pudiesen estar en unos parámetros que marca la Federación Española como por encima de una media y que son susceptibles de poder hacer un trabajo específico con ellos. Luego hemos instalado un banner en la Federación, en la página de la Federación, donde cualquier persona que crea que tiene un jugador o una jugadora que sea interesante para este proyecto puede colgar los datos que nos llegan a nosotros. Y luego con el grupo de trabajo que hemos dicho antes, que son Iñaki Camarero como coordinador director técnico de la Federación, yo como responsable y ellos 2 como responsables de sus áreas, los 6 entrenadores que he dicho que trabajan en pista y los 6 colaboradores, pues hacemos un seguimiento de esos chavales que a través del banner o cualquier otro tipo de solicitud que establezca un club, pero queremos que sea de una manera más o menos reglada y normatizada, para que no sea el boca a boca y por teléfono, sino que quede registrado y que luego podamos testar que realmente ha habido una demanda. Se hace un seguimiento de ellos y se valora de todas las propuestas que vienen externas quienes pueden entrar en el programa. Los vamos viendo, hacemos una serie de pruebas físicas, unas mediciones, unos registros de datos que se van archivando y luego a partir de ahí trabajamos con ellos y vamos fluctuando en el grupo de personas. Esto vamos a decir que no es algo nuevo, pero este año es como que desde la Federación Vizcaína de Baloncesto está apostando mucho. De hecho, ha habido una presentación especial a últimos del mes de noviembre con respecto a este programa de tecnificación. ¿Se puede decir, Chuchi, que es que se ha mejorado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué novedades hay con respecto, por ejemplo, al año anterior? No, bueno, al final cada uno tiene su manera de trabajar. Yo no sé si es mejor o peor, yo ya comenté en su día, la primera tecnificación que se hizo en Vizcaya estuve también en este sarao con una serie de entrenadores en aquel entonces. Germán Monge estaba como entrenador, Jorge Lorduy estaba como entrenador, John Bilbao, Mario López, una serie de gente, y la hicimos en el año 92, o sea que ha llovido. Luego se paró y hace unos años surgió otra vez la tecnificación
con Miguel Ángel Fernández, con José Figueroa, con Alex Aurre. Y bueno, se les ha ido dando unos enfoques. El año pasado lo cogió el Testigo cuando entró Germán Monge, se dio otro vuelco al tema de la tecnificación, entró Jorge Lorduy como responsable de la tecnificación, y cuando se marchó a mitad de temporada por el requerimiento de ir a entrenar a Paraguay, a Libertad de Asunción, pues se me propuso a mí hacer una labor de continuación. Yo el año pasado cogí el Testigo y hice lo que debía hacer, que es continuar con el proyecto tal y cual estamos estructurado. Y cuando se me propone este año volver a continuar con el proyecto, puesto que la Federación cree que es un proyecto importante, pues yo doy mi opinión de lo que a mí me gustaría trabajar y los cambios que me gustaría hacer, pues volver a centralizar el trabajo en una misma sede, que todos tengan una relación, pequeños y mayores, dentro de un mismo espacio, que los grupos sean de 6 personas máximo, pero que no sean en varias sedes, sino en una misma sede. A reducir el grupo de entrenadores. El año pasado había 14, pero muy diversos, y este año pues he querido que todos los entrenadores sean entrenadores nacionales, y vuelvo a repetir que de los que estamos 15 personas, 12 somos entrenadores nacionales, 2 son especialistas en sus ámbitos, y luego otras personas son entrenadores de segundo nivel y que se responsabilizan del tema informático y nos ayudan, por lo cual creo que el abanico de profesionalización a nivel de medios pues ha mejorado, y por ahí es por donde hemos podido mejorar con respecto a otros años. Luego el método, pues bueno, el método al final no tiene tanta trascendencia, porque vuelvo a repetir, ni creo que antes con las sesiones que se hacía podía haber un grado de mejora, ni ahora puede haber un grado de mejora. Lo que sí puede haber es un grado de asesoramiento y educación. Es importante que esto sirva para concienciar a la gente, para concienciar a los padres, para concienciar a los clubs, que para ser jugador de baloncesto hace falta algo más, ese plus, ¿no? Y motivar a que den ese plus, y servir de asesoramiento desde los diferentes ámbitos como referencias a los padres y a los chavales para que sigan creciendo. Más pretensión sería una falacia por mi parte, lo dije ayer en la presentación de padres y lo vuelvo a repetir. Bueno, estamos viendo pues una de las sesiones concretamente de preparación física que ayer teníamos el gusto de plasmar a través de las cámaras de Telebilbao. Concretamente, mientras un grupo de los mayores estaba ejercitando por su sesión de tiro, etcétera, en cancha, los más pequeños pues estaban en el gimnasio de Lauro y Castola. Y bueno, de esto puede hablarnos lógicamente pues Javier Sáenz de la Maza. ¿En qué consiste un poco esas clases que vas dando un poco pues a este grupo, por ejemplo? Pues supongo que entre también los pequeños y los mayores habrá diferencias, ¿no? Sí, evidentemente. Este es un grupo entre 9 y 11 años cumplidos, además estamos en diciembre, con lo cual todos tienen que tener ya, salvo los que cumplan ahora al final de año, entre 9 y 11 años. Están aprendiendo un poquito ejercicios de un calentamiento tipo. Evidentemente a estas edades tampoco se requiere que realicen un calentamiento específico, con un par de juegos les valdría. Pero tiene que aprender a adquirir unos hábitos que les vale después, cuando realmente necesiten el calentamiento en época pues, infantiles, en adelante, que les sirva ya, que le hayan adquirido, que lo hayan automatizado y que no le requiera ningún esfuerzo. Sobre todo que tengan costumbre, hábito de realizarlo. Entonces, es lo que estamos haciendo en esas imágenes. Bueno, lo que veo además que también, también tratáis un poco el tema de flexibilidad, supongo, también hay un poco de todo, pero los chavales ya tienen, ¿veis qué errores cometen un poco cuando les veis así de primeras? Algo que, sí, hay los vicios, por decirlo así. Sí, concretamente en estas imágenes pues estamos haciendo una sesión de estiramientos, de vuelta a la calma, de vuelta a la calma después de un entrenamiento. Les estoy corrigiendo las posiciones de las manos, del cuerpo. Aquí estamos haciendo un poquito de soltura. Evidentemente ellos no están acostumbrados o saben estirar o han estirado, pero la posición correcta no la saben. Entonces eso es muy importante. Perdona que te interrumpa, Javier, pero claro, vamos a ver, estas cosas también, en esas clases de educación física que hay en los colegios, ¿no se enseñan estas cosas o no...? ¿O es que esto es un poco más ya de cara a ese deportista, ese jugador de baloncesto, por decirlo así? No, esto concretamente sí se enseña, pero evidentemente pues las clases son numerosas, las clases de educación física son muy poquitas. Yo, por ejemplo, en el centro de trabajo te puedo hablar que en tercero de la ESO, una edad primordial y principal en el desarrollo corporal, pues solo tenemos 1 hora a la semana. Es el mínimo que exige educación, delegación de educación, para impartir en educación física, con lo cual poquito se puede hacer. Se hace, evidentemente que se hace. En primaria pues tienen alguna hora más, pero quizás
el trabajo que se realiza no sea tan específico, pero ellos sí saben, saber lo saben. Ahora, la forma de realizarlo correctamente es lo que quizás pues, Esto de alguna manera también es como una especie pues de enseñanza para que ellos después lo practiquen fuera antes de enfrentarse, por ejemplo, pues a un partido que tengan que hacer, ¿no? En sus colegios o sí, de sí. la federación. Lo que hay que tener claro es que nosotros lo que estamos haciendo es educando. Son edades en desarrollo, entonces tanto física como psíquica, entonces tenemos que educar. La formación la dejamos para los entrenadores, para los aitas, para las amas, pero a estas edades hay que educar. Esto les vale, evidentemente, en este caso, para evitar lesiones, como prevención, como trabajo de prevención, pero les puede valer para cualquier momento de su vida, claro. Aquí estamos viendo esos chavales, decías, de 9-10 años, parece un grupo como bastante homogéneo, todos muy atentos. No sé si el grupo en sí de tecnificaciones que es así, los chavales saben a lo que van, que quieren aprender, quieren absorber cosas nuevas y de hecho, no sé, los veo así como bastante formales en ese aspecto. ¿Tenéis queja o no? Yo cuando he trabajado en la sesión de preparación física no he tenido ningún problema. De hecho, están ahí con los ojos abiertos como esponjas, ¿no? Ellos saben que son unos privilegiados porque, claro, son unos elegidos, claro, entre sus clubs. Entonces, claro, ellos evidentemente les crea un estímulo favorable a la hora de recibir cualquier tipo de... Yo sí quería comentar con respecto a eso. A mí me ha llamado mucho la atención en referencia a lo que hicimos el año pasado y lo que estamos haciendo este año, ¿no? Este año hemos llamado unas 100 personas de diferentes edades para recoger datos y de las 100 personas a las que se han llamado solo ha habido 5 personas que no han querido venir. O sea, que se ve que hay mucho interés. Hay muchísimo interés y muchísima demanda. Quiero desde aquí manifestar que hay muchísima demanda de mucha gente que llama con la idea de remito a todo el mundo que el procedimiento es ir a través del banner para que los datos queden registrados y se haga una selección lo más objetiva posible. Y incluso jugadores que el año pasado tenían cierta reticencia de venir, pues este año están solicitando a ver si pueden incorporarse. Claro, yo me Por lo imagino tanto, que esto... creo que sí que es importante que el ímpetu que sea, o por lo menos lo que se ha intentado ofrecer este año, parece que está siendo algo más atractivo que en otros años. Pero vamos, que puede ser testimonial y dentro de un mes estamos hablando de otra cosa. Es decir, que esto, claro, el coste como tal, esto lo asume la Federación Vizcaína de Baloncesto, Sí, con lo cual no tiene ningún coste para los padres. Entonces, claro, aquí un poco la pena es que eso no se pudiera ampliar a más chavales, ¿no? Ya, pero es que estamos hablando de tecnificación. Si estuviésemos hablando de un servicio ONG, pues sería abierto a todo el mundo. Claro. Pero que dice que podéis tener igual muchos chavales que a lo mejor a la hora de seleccionarlo será complicado, supongo. Muy complicado, hombre. Si aquí evidentemente entrase la Diputación y dijese, mira, pues yo pongo 20.000 euros para hacer este trabajo, pues probablemente se podría hacer muchísimas más sedes y con un trabajo similar y llegar a más gente. Pero con el presupuesto que se tiene y con la idea que se maneja, pues evidentemente hay que reducirlo, porque es que, vuelvo a repetir, nosotros hacemos trabajo de 6 personas entrenador. No más, porque es que si no repetimos parámetros de trabajo de club y no queremos llegar a eso, queremos que haya una cierta repetición y un volumen de trabajo porque en la hora sea intensa en cuanto a conceptos. Si hiciésemos sesiones al uso de 12, 13, 14 personas con un monitor, o sea, aquí ni son monitores, porque son todos entrenadores nacionales, que puede ser de un gusto u otro, vuelvo a repetir que habrá gente que diga, joder, ¿por qué no está fulano Mengano? Bueno, pues igual no está fulano Mengano porque tampoco ni han querido estar, porque esto también va parte, son colaboradores, es gente que recibe un dinero para los gastos de gasolina, no tiene ningún otro tipo de compensación. Por lo tanto, es importante que entienda la gente que está ahí es gente que ha querido, que estaríamos encantados de que hubiese más gente. O sea, abrimos las puertas, lo mismo que abrimos las puertas a los jugadores, y esto sí que quería matizar, que abrimos las puertas a los entrenadores y que todos los meses haremos una reunión para que los entrenadores que quieran acudir a la información del trabajo que se haga estén presentes. Nosotros hacemos un trabajo de coordinación, las 15 personas, las 16 personas, nos juntamos, los que podemos, 12, 11, 10, confeccionamos el trabajo del mes y después de nuestra reunión de trabajo del mes estamos abiertos y de hecho ya se ha hecho una convocatoria, pero no vino más que una sola persona, pero seguiremos insistiendo y abriremos la convocatoria para que los entrenadores, independientemente de que tengan jugadores de tecnificación o no, puedan acudir
para que les expliquemos cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer, las sesiones, y se las lleven en la mano para que esto se repita. Porque la idea no es solamente hacer aquí, sino que se extienda. Otra cosa importante es no olvidarnos de que está Eneco entre nosotros también, el tema de la nutrición. ¿Por qué es importante, Eneco, el tema de la nutrición dentro de la tecnificación? Explícame. Bueno, dentro de ampliar un poquito el proyecto y darle pues un empuje o darle una especie de enfoque más global, se entendió desde la federación que había que poner más cosas en juego, ¿no? Entonces, una cosa que tiene que estar clara es que al final la nutrición es pues la energía de la que luego tienen que tirar los jugadores y las jugadoras, ¿no?, en todas las sesiones. Yendo un poco a esa energía, explícame un poco qué hábitos llevan ya pues mal aprendidos los jóvenes. Es decir, cuando vosotros me imagino que recabáis un poquito datos de todo tipo de alimentación, cuándo comen, qué tipo de alimentación tienen, los errores más comunes que veis un poco en general. Sí, al respecto de eso, el año pasado se pasó una batería de preguntas, más reducida que pues, a lo mejor en una atención personalizada, pero una serie de preguntas porque quería recoger datos y luego poder comparar, que este año va a ser cuando vamos a poder comparar, de saber realmente qué tipo de hábitos tenían hace un año y qué tipo de hábitos van a tener o están teniendo ya a final de este curso, ¿no? Pues uno muy común es el tema de la hidratación, que es tan básico. El agua. O sea, pero el agua, ¿por qué? Porque se toma poco, no se toma el momento adecuado, ¿qué es lo que ocurre se con el toma agua? poco, no se toma en el momento adecuado, se toma normalmente mezclada con la alimentación. Cuando empezamos a dar las charlas hace 2 o 3 sesiones, pues una de las cosas que más llamaba la atención es que ese agua siempre hay que tomarla antes de comer, por una sencilla razón, porque el estómago está vacío, entonces el cuerpo hace un uso al 100% de esa cantidad de agua que ingieres, ¿no? Entonces la gente es un poco sorprendida. Luego otra cosa que hay que tener en cuenta, que el agua que se toma, que es muy fundamental, hacer un montón de parones en los entrenamientos, sobre todo de edad más temprana, o sea, de la edad que estamos hablando de 9 a 12 años, es incluso mucho más importante que en edades superiores. Hay que hacer más parones. Pues que ese agua que al final nosotros perdemos a través de la sudoración es independiente del agua que hay que tomar antes de cada comida. Entonces, bueno, ir contando un poquito esa serie de conceptos y de cosas que pueden estar ahí, pero bueno, concretarlos y que poco a poco la gente tome conciencia de lo que es importante. Hablando de concreción, por ejemplo, ¿qué alimentos son recomendables, si no, para un chaval, un deportista, como los que tenéis ahí en tecnificación, y otros muchos que a lo mejor pueden ser llamados a la tecnificación en breve, o que realmente son deportistas, que les encanta el baloncesto, y que a lo mejor están comiendo algo que no es bueno para su organismo, en general, vamos a decirlo así? Bueno, en general, es un poco complicado, pero vamos a ver si le damos un toque al tema. A ver, lo importante de la nutrición es comer de todo. Si yo destacaría una cosa a evitar hoy en día, que vivimos en un mundo que todo es tan rápido, hay un montón de actividades post día de colegio, durante el fin de semana, es evitar lo más posible de todo lo que sea la comida precocinada y prefabricada, en general. Y luego, dentro de eso, si somos capaces de que esa cocina prefabricada sea un poco alimentos que se van a tomar de forma puntual durante la semana en plan homenaje, pues todo lo demás, siendo o teniendo en cuenta que hay que tener una alimentación variada, que hay que comer un poco de todo, ya estaríamos dando un paso adelante, porque normalmente se abusa mucho de todo lo prefabricado y precocinado. Sí. Y ya por tema de tiempos y por otros motivos, pues todas esas cosas que a lo mejor encima son que tienen un sabor un poquito más peculiar o que gustan menos, sobre todo a los chavales en edades tempranas, pues se dejan un poco de lado, ¿no? Y a mí una cosa que me sorprendió en una de las charlas y es la importancia de los grupos sanguíneos para el tema de los lácteos o de la leche, la lactosa como tal, que puede dar muchos problemas de asma o respiratorios, según expusiste allí en una de esas charlas. Sí. Y eso yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, o por lo menos la relación que hay entre ciertos grupos sanguíneos, de los que existentes, y cómo puede procesar su organismo la lactosa. Brevemente, ¿puedes explicar un poco qué problema tiene la leche en todo esto? Mira, la leche tiene un componente básico que es la lactosa. La lactosa, y dado que además nosotros en el País Vasco tenemos una peculiaridad, porque normalmente los grupos sanguíneos van asociados a comunidades o regiones, entonces aquí somos una comunidad que la mayor parte de las personas somos o grupo 0, en segundo lugar
ocupa el grupo A y luego el grupo B o mezcla de A a B. Entonces, en los últimos años han revelado estudios de que no tenemos la capacidad de utilizar la lactosa como fuente de energía y que eso puede crear ciertos trastornos o problemas de intolerancia en la edad temprana. Casualmente, cuando hay un problema de intolerancia de lactosa, se ha detectado que eso, por norma general, incrementa en grado considerable la mucosidad en todos esos niños y niñas en formación. Entonces, reduciendo la leche con lactosa, que hoy hay un montón de posibilidades, que es directamente la leche sin lactosa o otro tipo de sustitutos, sustitutos, pues evitar que todas esas cosas que antes no sabíamos, pues evitar que se den esas circunstancias siempre que tienen que ver con el sistema respiratorio, que en este caso, claro, es primordial. Es un primordial. Deportista que necesite eso, respirar bien, eso en es, que condiciones, siempre lo tenga liberado, claro. etc., que coja la menor cantidad de constipados durante el año, gripes y circunstancias que se saben que están asociadas. Ahora, esto está también asociado a determinados grupos sanguíneos, a lo, como decías, ALO y ALA. O sea que esos son los grupos que, vamos a decir, la recomendación sería evitar la leche tradicional. Eso es lo más buscar posible. derivados o sin lactosa en este caso, que puede ser lo más... Y esto va a notarse, por ejemplo, en un periodo de tiempo, una persona que puede tener algunos problemas, que no sabe por qué, no vamos a decir alergias, pero sí puede notar mejoría. Una persona que sepamos que tenga una intolerancia, que eso además, bueno, luego hay otros métodos, hay métodos médicos a través de análisis para saber si esa persona es intolerante o no. En un principio, si tiene un mayor grado de intolerancia, su dificultad para ciertas disposiciones a la hora de hacer esfuerzos van a ser grandes. Entonces, el tema es que sabiéndolo, pues se evite y se ponga un poco manos en el asunto. Bueno, pues es algo curioso también esto último, ¿no? Igual mucha gente pues no lo conoce, pero bueno, que está bien saberlo y bueno, pues que cada uno después tome en consideración lo que quiera o lo que precise, ¿no? Sabiendo un poquito de este tipo de cosas que me parece muy interesante conocerlas, sobre todo pues aquellos que tienen chavales, deportistas y que quieren lo mejor para ellos, a fin de cuentas. Además esto, Eneko, no solamente es válido para chavales deportistas, se puede decir que en general para la sociedad sería idóneo un poco esto que estás plasmando, ¿no? Que estás diciendo. Sí, para todas las personas que tengan esa condición, lo que es la lactosa en sí no les hace ningún favor. Bueno, pues ahí queda eso. 1 minuto para las 9 de la noche, hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para seguir hablando con ellos del programa de tecnificación y también, como no, dentro de muy poquito ya del Bilbao Basket. Enseguida volvemos. El turrón con más historia de Bilbao te espera en el único portalito de toda la vida. Turronería Delia Ibáñez en Correo 12. Elaboramos nuestros dulces navideños y helados con todo el sabor de la tradición e innovación. Adelia e Iván Ibáñez, nieta y bisnieto de Eladio Ibáñez Coloma, te desean una feliz Navidad. Turronería Delia Ibáñez, la turronera del portalito, solo en Correo 12. Seguimos en Bilbao Sport Basket, la actualidad del básquet en Vizcaya y también esas cosas interesantes que traemos cada programa y nos parecía interesante, por ejemplo, pues hablar de la tecnificación. Y lo hacemos con nuestros invitados relacionados con ello, la tecnificación, ese programa de la Federación Vizcaína de Baloncesto, pues para enseñar a los chavales quizás buenas costumbres relacionadas con el baloncesto, tanto coordinación, el juego, como el tema de nutrición que estamos hablando, también, ¿por qué no?, la preparación física. Sí, lo interesante un poco de lo que hablamos de la tecnificación es que creo que esto sí se ha abierto un poco este año, es la presencia de los padres en esas charlas y que los padres puedan ver, por ejemplo, interactuar de alguna manera, entre comillas, sin molestar, pero ver a los hijos lo que están haciendo, cosa que otras veces era un poco, siempre se decía, a puerta cerrada, ¿no? ¿Habéis cambiado en ese aspecto? Yo creo que eso es positivo, ¿no? Pues eso es otra de las pedradas, entre comillas, que yo he intentado, o esas barreras que he intentado traspasar, ¿no? Yo creo que lo que hemos querido, o yo por lo menos lo que personalmente he querido con todo esto, es que sea lo más transparente posible, porque sabemos que cuando acabe el ciclo va a haber críticas, porque siempre las hay, da igual quiénes estemos, cómo estemos y cómo lo hagamos, pero por eso he dicho antes lo de intentar hacer convocatorias a través de banner, el intentar informar desde los medios, informar desde la federación con la convocatoria Cuba Clubs, con la información que se colgará periódicamente en la página sobre todas las convocatorias y todo lo que se esté haciendo, y abrir las puertas tanto a entrenadores como a familias. Yo, mientras las familias que estén disfrutando de los momentos, o los entrenadores que estén disfrutando de los momentos, no sean disruptivos con el trabajo,
pues eso estará abierto. Yo lo que sí que he dicho claramente es que si en un momento determinado yo veo que los padres suponen un obstáculo en el trabajo, pero no va a ser porque no queramos que lo vean, sino porque lo que no queremos es que sean disruptores en el trabajo. Mientras eso no haya problema, perfecto. Y ahora con las primeras sesiones, ¿qué tal va el asunto? De momento bien, yo estoy muy contento. Los chavales que se concentran, aunque sepan que allí arriba... Yo creo que les están mirando, fíjate lo que te digo, yo creo que los que menos se concentran son los mayores. Eso es una de las cosas que vamos a pegar una vuelta de tuerca. Vamos a pegar una vuelta de tuerca y hablaremos con ellos. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que al trabajar también baloncesto mixto, o sea, trabajamos chicos-chicas, estamos en una etapa de pubertad dura y las vergüenzas se agudizan, el pavoneo se agudiza y es un poco el reflejo como pasa en los patios de los colegios, ¿no? Que el macho dominante tiene que demostrar que está por encima de la manada y entonces al final intentaremos hablar con ellos para que esto se suavice. Yo estoy súper orgulloso de la gente que está colaborando en el programa, te lo digo en serio, lo digo públicamente, se lo he dicho a ellos varias veces y me han dicho que no hace falta que les haga tanto la pelota, pero sí que es verdad que estoy orgulloso porque yo estaba un poco desanimado con el tema del baloncesto y ellos me han transmitido esa ilusión para que yo continúe en este mundo, puesto que este año no tenía ni mucha intención de seguir. Y estoy muy orgulloso porque veo que hay un gran ambiente. Tú que has podido disfrutar y lo has podido ver, yo creo que hay un gran ambiente alrededor del pabellón, de padres, madres, jugadores que entran, salen, entrenadores. Y eso es lo que queremos difundir, el ambiente y el placer que supone ser jugador de baloncesto. Y que los padres sean partícipes de ello, porque esto es un trabajo que hay que ir de la mano. Por eso decía antes que uno de los factores es el ambiente psicosocial, o sea, que haya un cuerpo de familia por detrás y de club que apoye ese proceso, porque si no el chaval, por mucho que los entrenadores intenten trabajar, no va a llegar. Entonces yo creo que está abierto y va a seguir abierto a los padres mientras no sean disruptivos. Bueno, pues el respeto, por tanto, a ese trabajo que están haciendo desde la tecnificación, desde la Federación Vizcaína de Baloncesto. Hablábamos antes del tema de la preparación física y yo me había pasado unas gráficas también, Javier, en referencia, por ejemplo, pues a cosas que uno puede desconocer, pero que yo quiero que él me explique un poco. Por ejemplo, las fases sensibles para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas básicas. Y se habla, por ejemplo, de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad por edades. ¿Esto qué quiere decir? Que, de alguna manera, el programa de ejercicios va un poco orientado según todos estos parámetros. Explícame un poco, Javier. Evidentemente, cuando uno planifica un entrenamiento, tenemos que tener en cuenta las fases sensibles. Son fases en determinadas edades en las que el cuerpo está, digamos, más receptivo a los estímulos. Estímulos de fuerza, estímulos de velocidad, llamémoslos como queramos, de estímulos de resistencia. Entonces, si en esas fases no se trabaja esas cualidades, es muy complicado después que haya una gran mejora en otras etapas, sobre todo en la de adulto. O sea que esto es como todo, que la casa hay que hacerla por los cimientos, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta esto, como las características de deporte, como ha dicho Chuchi, las características psicosociales de los jugadores y jugadoras, etcétera, etcétera. Todo ello conlleva luego a realizar una planificación de un entrenamiento. Con lo que respecta al baloncesto, la velocidad y la coordinación son fundamentales. Y la etapa sensible es una etapa muy de edades muy tempranas, entre los 7, los 10, 11 años. Claro, si tú no creas las bases, trabajando las bases edades, por ejemplo, una cualidad como es motriz, como es la coordinación, pues es que es muy complicado después poder trabajar y nos encontramos en etapas de senior que es que ya no. O sea, aunque a veces vemos ejercicios para chavales de 9 años que pueden parecer, no voy a decir duros, pero sí complicados, pero es que realmente son necesarios, ¿no? Son necesarios. Difieren, evidentemente, a estas edades la intensidad con que se apliquen, pero hay que crear la base para que luego se pueda intensificar en otras edades. Si no creas la base, luego no puedes intensificar, no puedes realizar unos entrenamientos más intensivos en otras edades, con lo cual la mejora pues es mucho menor. Y hablando un poco del tema de alimentación de nuevo con Eneco, a ver, Eneco, así en términos genéricos o muy brevemente, dime, para un chaval que juega baloncesto, bien es de la tecnificación o no, ¿cómo debe comer en cuanto a, por ejemplo, pues número de comidas diarias? Es decir, ¿cómo sería la comida tipo de un chaval deportista? Oye, ¿cómo debiera serlo? Desde la mañana hasta la noche. Pero bueno, muy brevemente, Eneco, a ver así como puedes. Bueno, una de las cosas importantes que ya hemos mencionado, pero que siempre hay que tener claro, es el tema del agua.
seguidamente a eso es hacer una toma de alimento en las 16 horas aproximadamente, que está despierto un niño que se levante, va al colegio y hace toda esa actividad del día, pues hacer 5 tomas de alimentos. Hacer un desayuno, hacer un almuerzo, hacer una comida, hacer una merienda y hacer una cena. Dentro de esas 5 comidas, pues tiene que haber fruta, tiene que haber verdura, tiene que haber otro tipo de hidratos de carbono que pueden ser pues pan, arroz, pasta, Pero la etc. fruta y verdura estará complicado, ¿eh? Sí, Estarán complicado. padres escuchando ahora mismo y dirán fruta y verdura. Y una de las cosas que me transmitieron los padres es que tendremos que sentar a los niños para también un poco, también concienciarlos de que eso es importante y que tiene que hacer un esfuerzo. ¿Hacéis charlas también para los chavales de todo esto? Sí, ¿O lo se vais va a a hacer? hacer, sí, se va a hacer. Bueno, la verdad es que es complicado, porque claro, los chavales dirán todo lo que sean carbohidratos como pasta y esto, encantados, ¿no? Arroz, que eso también es necesario para ellos, pero claro, todo en su justa medida, ¿no? Sí, y luego como última parte ya acompañar siempre con las carnes y los pescados, que son fundamentales, fundamentalmente las 2 comidas principales, como son la comida y la cena, y luego pues que siempre se cocine pues con un tipo de grasa de la mayor calidad, normalmente pues un aceite de oliva o similares. Y eso es un poco el resumen así. Básicamente. Sí, porque el tiempo de la televisión es corto, ¿eh? Chuchi, sí. Yo quería solamente, antes de que pases a lo siguiente, porque vamos a cortar, sí. volver a repetir una vez más que nosotros no tenemos ninguna pretensión de mejora inmediata hacia nadie. O sea, que estamos, el grupo de las 16 personas que estamos trabajando con la tecnificación, nuestra única pretensión es guiarles en un proceso de formación, mejorar la calidad y el concepto del baloncesto, animar y motivar a los entrenadores, padres y jugadores a que sean deportistas lo mejor preparados posibles, ayudarles en su formación. Que no tiene esto que ver con un trampolín a ninguna selección, que esto es un trabajo que, claro, podrás ver jugadores que pueden tener talento físico y no técnico y a la inversa, pero que nadie vaya con ese prisma. No se trata de que esto va a ser una fábrica de No, jugadores porque de baloncesto. sé que por parte de los entrenadores van a decir, joder, estos listos, y por parte de los padres van a decir, joder, qué frustración, y por parte de los clubs, eso también lo hago yo. No, si esto es complementario, no es requisito sine qua non ninguna, eso es todo. El club es importante, los padres son importantes, la federación es importante, y nosotros creo que somos muy importantes, porque somos un grado de motivación extra. O sea, nada más. Yo creo que quede Se su trata de constancia. algo complementario en Sí, este quiero que caso. quede constancia porque no tenemos más pretensión que esa. Si conseguimos eso, nos sentimos satisfechos. Bueno, pues ahí está el mensaje bien claro de Chucho Solar al respecto. Y ahora es el momento dulce, no precisamente por lo que ocurrió contra el Elan Chalón por parte del Bilbao Basket, pero sí ese momento dulce que tenemos siempre en Telebilbao con nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, que no es otro que Adelia Ibáñez e Iván Ibáñez, cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez, que están como siempre en Correo 12, en el Portalito, el de toda la vida. Además, solo por visitarles se puedes degustar también sus turrones, dulces y licores de elaboración propia y exclusivos en calle Correo 12. Y ojo, porque también se pueden adquirir vía telefónica y a través de la web www.adeliaibáñez.com, sin pérdida de tiempo, o a través del teléfono 94 416 93 26. Les podemos seguir a través de las redes sociales, como Twitter, como Facebook, pero lo que para muestra un botón siempre decimos, los dulces exquisitos que podemos ver en pantalla y que les están esperando todos nuestros televidentes en esa calle, en Correo 12. Y no nos olvidemos, desde 1855 en Bilbao, con ingredientes como siempre, todos sus productos de primerísima calidad, naturales y, como no, venidos desde Gijona, desde Alicante. No vamos a especificar qué tipo de dulces porque creo que lo ven en pantalla. Y ahí mismo ven en pantalla esa cesta de Navidad que sorteamos entre nuestros espectadores que participen. ¿De qué manera? Pues enviándonos sus datos personales a la cuenta de correo que tenemos, bilbosportbasket@telebilbao.es. Aparte de los datos personales, el teléfono y nombre y apellidos, pueden también indicarnos, sugerir de alguna manera qué les gustaría ver en este programa, por ejemplo, pues en el 2014, en Bilbo Sport Basket, qué echan de menos, qué les gustaría, y después, bueno, pues tomaremos cartas, o por lo menos iremos visionando a ver qué podemos hacer y qué puede ser viable y qué a lo mejor tenemos que dejar para otro momento. Pero bueno, recordar bilbosportbasket@telebilbao.es, ahí es donde podéis enviar esos detalles, ese nombre, apellidos, como decimos, y teléfono. Sin más, dejamos esto y vamos, como decíamos, con el Bilbao Basket, y mejor que sean sus propios protagonistas. ¿Qué ocurrió contra el Elan Chalón en Francia? Pues bueno, ocurrió la debacle. Después el milagro ha venido después, pero lo que ocurrió es lo que ocurrió la semana pasada. Y así valoraba Rafa Puello lo que ocurrió, como decimos, en tierras francesas. En el primer cuarto
hemos salido muy fríos, con poca intensidad. No hemos sido capaces de frenar un inicio con mucha energía de Chalon. A partir del segundo cuarto hemos mejorado en los dos aspectos, en ataque y en defensa. Eso ha hecho que llegáramos al descanso del partido con un marcador todavía igualado. Y el tercer cuarto hemos hecho un gran esfuerzo y hemos jugado mucho más, con mucha más intensidad, con mucha más agresividad. Hemos sido capaces de ponernos por delante en el marcador. Y bueno, creo que el partido se ha decidido en pequeños detalles. Hemos fallado tiros libres en momentos muy importantes y finalmente Chalon ha conseguido la victoria de mucho mérito. Bueno, pues mérito para el equipo en cuestión, que a lo mejor, el equipo francés, que a lo mejor pues no tiene nada que hacer en esto de la Eurocup. Resulta que igual se queda ahí, pero lo ha puesto complicado. Bueno, no digamos nada del belga Com Espirou, que sin embargo parece que no tiene nada que hacer, le ganó al Bilbao Basket y después la sorpresa ante el EVE Basket. La cuestión es que cuando el equipo parecía abatido, pues bueno, la Liga Endesa, que también uno deseaba que volviese a recobrar un poco el listón, o por lo menos estar en la parte alta, y mira por dónde, pues se consigue vencer al Cajasol. Eso sí, un equipo joven que puede tildarse, no sé si de inexperto, pero de nuevos valores ante la experiencia, lógicamente, la madurez del Bilbao Basket. Y estas son las declaraciones también de Rafa Puello al respecto, tras esa victoria en Sevilla. Un partido muy bueno de baloncesto, con un desgaste físico muy importante por parte de los dos equipos, mucho contacto, y la verdad es que ellos han salido a un gran nivel. Es un equipo joven, pero muy atlético, muy físico, y que son realmente buenos corriendo y en el rebote ofensivo. Nos ha costado mucho dominar el rebote en la primera mitad y creo que ha sido uno de los motivos por los que ellos han llegado con ventaja al descanso. Hemos hecho un gran tercer cuarto, hemos controlado mejor el rebote. Hemos sido capaces de parar sus contraataques gastando faltas tácticas para parar sus vías de anotación, y eso ha hecho que hubiera mucha diferencia de faltas en ese cuarto, pero necesitábamos ese tipo de trabajo. Y en el último cuarto, pues creo que hemos controlado bien el final del partido, especialmente con Raúl López y Germán Gabriel, que ha tenido mucho acierto en momentos importantes. Y bueno, creo que sobre todo el controlar mejor el rebote en la segunda parte ha sido clave. Bueno, pues no se daba el callo en la Eurocup sin la Liga Endesa, con lo cual se asciende posiciones, ya está en el 11º puesto de la tabla de la clasificación de la Liga Endesa, la Liga ACB, y bueno, pues la verdad es que tan solo una victoria, además de estar entre los 8 primeros, que daría acceso al playoff para poder jugar la Copa. Y bueno, no vamos a soñar demasiado de momento, ir poco a poco. Lo importante es que se obró el milagro, por decirlo así, pero no, a veces que los milagros existen, o es la pregunta que se le hacía a Rafa Puello entre uno y otro partido, porque se conocía que el Belgacom, a que todo el mundo realmente pensaba lo contrario, pero vencía a la EVE Basket en su cancha, con lo cual dejaba las cosas como muy igualadas, de tal manera que el Bilbao Basket, venciendo de 5 en un supuesto, o incluso hasta de un solo punto, en Miribilla el próximo miércoles, pudiera conseguir pasar esa fase de la Eurocup. ¿Cree en los milagros Rafa Puello? Estas eran sus respuestas. No, en los milagros no. Creo en el trabajo y bueno, el otro día pues Charleroi fue capaz de ganar en Alemania, pues como antes había sido capaz de ganarnos a nosotros, ¿no? La verdad es que estábamos muy decepcionados por el resultado, y la verdad que, aunque sabemos que en deporte puede pasar cualquier cosa, no era lo más normal que Charleroi fuera capaz de ganar en Alemania. Por supuesto que me gustaría pasar, y me da igual la manera en que pasar. Al final se juegan 10 partidos, ni 4,
que hubiéramos pasado de primeros de grupos, ni 9, ¿no? Se juegan 10 y si pasamos, pues estaremos contentos, por supuesto. Anímicamente nos ha venido bien. De estar eliminados en Europa a tener opciones de pasar ganando en nuestra cancha, con seguro el pabellón, con un gran ambiente, pues las cosas cambian mucho, ¿no? Y espero que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad. Pues a ver si se puede aprovechar efectivamente miércoles 8:30 en Miribilla entre el EVE Baskets y bueno, pues además, bueno, la cuestión a veces de cómo viene uno, pues el EVE Basket de ganar al Cajasol y el equipo alemán de perder en su propia cancha, con lo cual esto a veces puede mediatizar sí o no, no lo sabemos, pero vemos qué ocurre en ese partido, que le puede dar o no en la fase, o en este caso el pase a la siguiente fase, y el fin de semana también complicado, el próximo domingo ante el Laboral Cucha. Chuchi, así ya, nada, resultados, o qué piensas con respecto a la Eurocup y a la Liga Endesa, ¿cómo ves? La Eurocup se pasa seguro y yo creo que contra Laboral Cucha hay muchísimas opciones de ganar porque están muy regulares, aunque hoy Escariolo les ha puesto a entrenar a las 8 de la mañana como castigo del gran partido que juegan el domingo. Bueno, pues con eso está dicho todo. Eneco, Javier, ¿vosotros dais algún resultado al respecto? ¿Cómo lo veis? Tanto Eurocup como la Liga Endesa. Yo creo que se pueden ganar los 2 partidos. Yo pienso que también. Luego, sí. O sea, positivos ante todo, ¿no? Ante todo, por supuesto. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre, lo contaremos en el próximo programa Bilbao Sport Basket, próximo lunes aquí en Telebilbao. Recuerde que también pueden seguirnos a través del canal YouTube, donde alojaremos el programa en cuestión que acabamos de terminar. ¡Agur! El turrón con más historia de Bilbao te espera en el único portalito de toda la vida. Turronería Delia Ibáñez en Correo 12. Elaboramos nuestros dulces navideños y helados con todo el sabor de la tradición e innovación. Adelia e Iván Ibáñez, nieta y bisnieto de Eladio Ibáñez Coloma, te desean una feliz Navidad. Turronería Delia Ibáñez, la turronera del portalito, solo en Correo 12.